Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, soy Dani, gracias por estar en un video de moda. Chicas, ¿ustedes nunca han relacionado la autoestima con la moda? Claro que sí, hay prendas que no nos ayudan con la autoestima, hay prendas que nos hacen sentir pasadas de moda. Y así como veremos hoy durante todo el video, todas esas prendas que preferentemente a los 40, 50 no deberíamos de utilizar, que ojo, si me estás viendo a los 30 o las 60, son prendas que a lo mejor no caben o no van a ser nuestro mejor outfit de este 2025. Son prendas que se ven un poco pasadas de moda. En primer lugar, no sé si ustedes se han fijado cómo un aroma puede pasar de moda. Claro, las fragancias, cuando uno está en esa etapa de evolución de la moda, te pueden hacer sentir pasada de moda y es verdad, una fragancia, si no evoluciona contigo, pues hace sentir pasada de moda. Es hora de cambiar nuestras fragancias y yo siempre les traigo opciones muy lindas y muy buenas a un costo bastante bueno. Y bueno, ahora me encargo nuevamente de enseñarles, como ya les he enseñado en mis otros videos, Dossier. Dossier es una casa de fragancias que tiene las mejores narices del mundo y aparte de eso a un gran precio. Es decir, por un lado tiene una inspiración de fragancias de alta gama de casas como de Dior, que Tom Ford, como Chanel, Gucci, de todas las casas que ustedes quieran y aparte tienen ellas sus propias fragancias. Esto hace que tú puedas encontrar dentro del mundo de fragancias algo que vaya evolucionando contigo. Si ustedes saben, pues probar fragancias pues no es meramente económico, de hecho es bastante caro. Con Dossier ustedes van a poder probar muchas fragancias y ver con qué se sienten ustedes a gusto. Yo, por ejemplo, ahorita estoy probando, porque es verdad que ahora yo estoy en una evolución de fragancia, Woody Raspberry, que me encantó. Woody Raspberry tiene una combinación perfecta para el invierno y para la salida del invierno. Me parece perfecta porque tiene ese woody, que es esa parte amaderada, y tiene lo que es la fruta, ¿no? Lo que sería raspberry. Ahora, este perfume está inspirado de Lady Million de Paco Rabanne, que es uno de los perfumes más icónicos del momento. O sea, si quieres oler rico, si quieres probar algo novedoso, que estoy casi segura que te va a encantar, porque no conozco una persona que no me haya dicho qué rico hueles. Y hay personas que han detectado y me han dicho, hueles a Paco Rabanne, y le digo, huelo a Woody Raspberry de Dossier. Este es verdaderamente fenomenal. Creo que por aquí van a ir mis nuevas fragancias. Creo que yo he evolucionado. Antes no usaba nada de frutales y nada de florales, pero he encontrado ahora fragancias que tienen combinación de maderas con frutas, maderas con florales que me sirven para no traer aromas tan pesados. Tengo también Powdery Orange Flower, que me fascinó, que también es una fragancia inspirada en Voce Viva de Valentino. Es una de mis favoritas, que en sí la pedí porque verdaderamente me parece delicioso. Ahora, también les quiero presentar otras dos que me fascinan porque son unisex. Si ustedes quieren compartir su fragancia con su pareja, que yo tengo dos con las que comparto con mi pareja, sería Ambery Sage, que me encantó, y que es Fabulous de Tom Ford. Las de Tom Ford me parece que son perfectas porque son unisex, y Fougère Oud, que me parece fabulosa. Si se fijan, el empaque verdaderamente es precioso y ellos no gastan tanto en empaques, ellos manejan otro tipo pues de empaques para que los costos no se eleven, pero las narices que hacen estos perfumes son narices muchas veces francesas que han trabajado con las altas casas de perfumería en todo el mundo, y que creo que también si tienes algún regalo, no sé, te puedes meter a la página de Dossier y puedes ver siempre si hay alguna promoción. De todas maneras, yo les dejo los enlaces aquí en la cajita de descripción y bueno, estoy segura que van a encontrar en Dossier algo que pertenezca a su imagen del día de hoy. Chicas, otra de las tendencias que también ha evolucionado obviamente son los jeans. Hoy en día los jeans tan destruidos que todavía los veo en la calle, pues no son lo que mejor se ve ahorita. ¿Por qué? Porque estamos buscando, creo que, una imagen un poco más pulida. Si bien estamos mucho del lado de
un lujo un poco más minimalista, prendas que podamos reutilizar, pues se acerca siempre todo a unos jeans un poquito más rectos, a lo mejor de un solo tono. Ahorita, bueno, acabamos de entrar en invierno a todos estos tonos oscuros, índigos, pero eso no quiere decir que no se vean bien los claros en este 2025. Simplemente los que están muy rotos y los que te hacen ver como si trajeras los jeans a lo mejor de tu hija en este momento que no están de moda, serían todos estos jeans rasgados, destruidos, que verdaderamente hoy en día no serían nuestra mejor opción. Así que los vamos a dejar atrás. Otra de las tendencias básicas o muy casuales que sí ha cambiado, si bien hemos buscado todo el tiempo en ser un poquito más femeninas, acentuar el cuerpo, pues hoy en día estamos viendo más, por ejemplo, las playeras que son un poquito más boxy, más cuadradas. Antes queríamos como ese look todo entallado, ya saben, playeras que sean o muestren las curvas de la figura, vamos diciéndolo así. Hoy en día estamos buscando prendas que sean un poquito más unisex, pudiera ser una playera más larga y verdaderamente si se la ponen una t-shirt más larga se van a ver muy bien. Creo que hoy en día lo pegado tan pegado o todo el outfit tan pegado no es lo que se está utilizando, te va a hacer ver pasada de moda y aún más si estás utilizando patrones excéntricos o estampados muy excéntricos. Hoy vamos un poquito más por lo liso, nos estamos fijando un poco más en los colores neutros y en los colores que van en tendencia para hacer combinaciones muy orgánicas, pero en sí en utilizar tantos anuncios ahorita está afuera. Si tienes algo, pues utilízalo en casa, pero que no sea tu look de salida porque vas a verte pasada de moda. En una de las tendencias sobre lo que se va a utilizar, me parece este 2025, no sé si fue ahí o en algo de zapatos, recuerdo que les dije que los tenis vienen un poquito menos pesados, de hecho vienen bastante sencillos, muy estilo los de Bella, o los de Beja o Bella, como les diga, no sé cómo se dice, si tengo a alguien que habla portugués, Bella o Beja, bueno, en México les dicen Beja, otros les dicen Bella, bueno. Estos tenis que son un poquito más relajados, un poquito más delgaditos, con un aspecto retro como los Samba, los Adidas Samba, que se han utilizado mucho, los Gazelle. Todavía vamos a ir por esa corriente que se ve vintage, que se ven un poquito menos bultosos. ¿Por qué? Porque estos zapatos o tenis bultosos, el dad sneaker, pues verdaderamente eran una pieza de conversación. Y hoy en día el outfit no se va a centrar en los tenis, se va a centrar probablemente en el color, probablemente en las piezas altas, pero no en los tenis como abultados, pesados y que son verdaderamente una pieza de conversación. Creo que vamos a ir por algo mucho más tranquilo y el traer unos tenis también que vayan acorde a lo que se está utilizando te va a hacer ver que no te veas anticuada y te va a hacer ver moderna, que lo que quieres es cómo verte moderna. Pues sí, los zapatos son importantes porque son un tema que te puede agregar edad o te puede quitar edad. Chicas, los neones también están súper fuera si quieres verte juvenil y rejuvenecida y si no quieres pasar como pasada de moda. Los colores neones tenemos que tener mucho cuidado, es la realidad, porque nos hacen ver bolsas negras que no tenemos tanto y que tampoco si las tenemos queremos que se vean más, nos hacen ver ojerosas, nos hacen ver pálidas y hoy en día ni siquiera para el deporte se está utilizando, solamente cuando son cosas de que te tienen que ver de lejos, pero en sí la moda en colores pues neones está totalmente fuera y nos agrega edad. ¿Qué se ve mejor? Si vas a irte por algo, vete por los colores en tendencia o por los neutros que siempre combinan bien con los colores de tendencia. Vamos quitando todo lo que sea neón, tanto bolsos, ropa, zapatos, todo lo que tenga neón fuera, porque verdaderamente no nos hace ningún favor y muchas veces ni siquiera se ve en tendencia, está como algo que pueden ser unas modas flash del momento, pero ahorita para nada. Y finalmente los paperback jeans o los pantalones estilo papel arrugados, o sea, esas cinturas arrugadas y las cinturas muy bajas, que son algunos extremos.
La cintura alta sí está bien, pero la arrugada y la muy baja, cadera muy baja, te van a hacer ver mal y pasada de moda. Ambas cosas. Una porque una te da más volumen de lo que necesitamos y la otra porque te hace una doble cintura. Son dos tendencias que nunca le han quedado prácticamente a nadie y creo que entre los 40 y los 50 mucho menos, porque estamos tratando de cuidar nuestra figura y verdaderamente creo que queremos ser nuestra mejor versión. Creo que estas tendencias no nos van a favorecer en el sentido de que nos van a agregar edad y nos van a hacer pasadas de moda. Nadie quiere verse pasada de moda. ¿Ustedes tienen alguna otra con las que se sientan pasadas de moda y me quisieran preguntar o quisieran comentarle a la comunidad lindísima aquí abajo? Sigamos conversando aquí abajo y aprendiendo de la experiencia de ustedes. Chicas, muchas gracias por suscribirse. Si te gusta la moda, estilo de vida y belleza, estás en el lugar correcto. Antes de que se vayan, creo que les voy a dejar un video sobre zapatos cómodos que debes de tener ahorita que todavía hace frío. Estos zapatos, wow, me encantaron. Les mando un beso, cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video.